sobre los temas de todas las épocas, el paso del tiempo y la caducidad de las cosas, y por lo tanto el desasosiego y la contingencia de la imagen del hombre frente a sí mismo y frente a su destino. Como homenaje a la herencia común que caracteriza a las dos lenguas, he conservado el portugués para los sonetos de Camões, herencia a la que Borges no estaba ajeno cuando escribió: nada o muy poco sé de mis mayores, portugueses, los Borges, vaga gente, que prosigue en mi carne oscuramente, sus hábitos, rigores y temores, tenues como si nunca hubieran sido y ajenos a los trámites del arte, indescifrablemente forman parte del tiempo, de la tierra y del olvido. Es el fragmento del poema Los Borges, del otro el mismo. Los sonetos elegidos para este diálogo son para el primer tema el paso del tiempo, en un lento proceso que propicia la caducidad de todas las cosas, aún de la misma esperanza, hasta tomarla en un vano engaño. Para el segundo tema, muy cercano al primero, las mudanzas que produce el paso del tiempo. Camões se inspira para componer el soneto Múdanse o tempo, delante de todas las mudanzas hasta llegar a la última, la de la muerte, mitigando con la ironía y la cruel constatación de que ni siquiera la postrera mudanza se ha librado del cambio, que nada se muda, ja como soya. No solo el tema del paso del tiempo y principalmente las mudanzas que este paso produce están presentes en el soneto a Jonathan Edwards, sino también la problemática de la duda existencial, el tema de la predestinación y la reducción del concepto de Dios al tamaño de la comprensión del hombre. Otro tema que los poetas abordan es la contingencia del hombre frente a sí mismo y frente a su propio destino. Camões describe desgarradamente su propia condición en este soneto: o día en que nací, moura e perezca. Borges responde a este conflictuado tema en la misma dimensión de la referencia personal con el hijo y el enigma. El gran diálogo en torno a los asuntos que preocupan al hombre de todos los tiempos y de todas las épocas se inicia con el primer tema, el paso del tiempo. El tiempo lo deteriora, todo lo desgasta, todo lo nivela, aún la misma esperanza. Sobre este punto, Camões dice: oh, cómo se me alarga del año en año la peregrinación, cansada vida, cómo se encuentra al fin del camino este breve y vano discurso humano. Es el término de las cosas, el fin decretado por las leyes de la existencia, el tiempo final que convoca desde siempre y el interés y el desasosiego del hombre. Para Camões, vivir es sentir, crecer el dolor y tornarse finalmente un grande engaño. Engaño que huye siempre, condenado al poeta a vivir sin esperanzas. Planteo que coincide con la postura filosófica del existencialismo, donde el hombre es condenado a vivir sin encontrar la esperanza o al parecer esta es inalcanzable. A partir del verso 9, dice el poeta, insiste en la imposibilidad de alcanzar el bien. Los últimos versos del soneto crean un sentimiento de desesperanza, pero Camões es un hombre del Renacimiento. Imagina que un bien exista y que a pesar de huir de su vista, tal vez sea posible alcanzarlo algún día. Admira la modernidad de este soneto que pareciera esconder al poeta renacentista y revelar al mismo tiempo un escritor contemporáneo, angustiado, incrédulo y de cualquier solución desesperanzada. Los dos poetas, Camões y Borges, dialogaron sobre el tema del paso del tiempo, sobre ese tiempo que acaba con la juventud, con los sueños y con el poder. Camões, por el contrario, cuando podría ostentar motivos suficientes de afirmación y de ufanía nacional y no mostrarse escéptico o desconfiado, nos revela el más íntimo tono personal que cualquier grande esperanza es grande engaño, como podría afirmarlo cualquier moderno escritor de la posguerra. Si bien el poeta se resigna a las mudanzas del tiempo, de los defectos de la naturaleza, todavía le causa grande espanto percibir la lentitud de los cambios que le adelantan la mudanza final, la de la muerte, a la que no deja de tratar con el finísimo humor de la ironía y decir entonces, mudanzas eran las de antes, que no se muda ya como solía. Borges imagina para Jonathan Edwards el tiempo en otra dimensión, sin cambios y sin mudanzas. El más allá pensado
como un lugar donde el tiempo no ejerce sus rigores. En ese mismo lugar, la presencia de Dios concentra la conciencia intemporal en un hoy permanente, sin ayer y sin mañana. Toda esta difícil reflexión es cuestionada en el soneto por la irrupción de un negativo concepto de la idea de Dios. Jonathan Edwards piensa feliz que el mundo es un eterno instrumento de la ira. El mundo pensado como instrumento de la ira a la moderna teoría en que la creación sería resultado de un proceso total e independientemente ajeno al gesto divino, obedeciendo más a las leyes de la física que a la intervención de hacer y participar al hombre en su tarea inteligente. En consecuencia, surge la clara idea en el final del verso 10 y en los versos 11 y 12 de la predestinación, que el ansiado cielo para unos pocos fue creado y casi para todos el infierno. Sigue a estas declaraciones de fatal determinismo la extraña imagen de Dios araña, concepto que se opone al clima en los versos 3 y 4, donde dice: no hay una cosa de Dios es el sereno ambiente, que no exalte misteriosamente el oro de la tarde o de la luna. Descripción que parecería estar inspirada en el pasaje del Apocalipsis, donde la Biblia describe en el capítulo 21, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y también el verso 21 del mismo libro: y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. Borges nos habla de árboles de oro en una